Buenas noches, bienvenido a este 57º podcast. Me gustan los martes, sinceramente. Así que mi nombre es César, estoy a cargo de los jóvenes de Exneos y también de Transformados. Así que vamos a estar hoy entrevistando a estas tres lindas muchachas, pero antes de eso también voy a estar con Elimelech Camacho. Voy a estar ayudando a César, ¿verdad?, con las preguntas. Así que vamos a tener hoy una dinámica diferente. Así que ustedes en YouTube van a ver las preguntas acá y también van a ver a nuestra familia de la iglesia, que les vamos a preguntar todo lo que ha pasado en estos 57 podcasts solo de Transformadas. Como les venía diciendo, así que antes de pasar al intro, así que no te adelantes, Caleb, todavía, quiero decirle a toda la audiencia de YouTube, nos ven generalmente 46,000 personas nos ven. Cada semana nos ven 5,000. De lunes a viernes, de lunes a domingo nos ven 5,000 personas cada 7 días. Esto es impresionante. Así que muchas gracias, suscríbase, comparta, dele like, dele a la campanita, comparta a todo el que usted quiera y diga, mire, él creo que necesita saber algo del Señor. Pues para eso es esto, ¿no? Para poder evangelizar. Así que vamos con nuestro intro antes de. Exneos. Bienvenido a nuestro podcast, El Diario de un Joven. Ahora sí comenzamos con nuestro podcast sobre la interpretación de lenguas. Del anterior martes que estuvimos los jóvenes hablamos sobre el don de las lenguas. Los que estuvieron, pues hoy vamos a continuar con la interpretación de lenguas. Antes de comenzar, para que digan su nombre, yo sé que aquí la iglesia les conoce, pero ese teléfono hay un montón de gente que no les conoce. No va a decir su seguro social ni nada de eso. Diga su nombre y qué don le gusta o cuál le llama la atención, cuál le gusta tener, cuál le gustaría, o cuál le llama la atención. Comenzando con Valeria, que dijo la primera. ¿Yo la primera? Pues dale. Yo dije las preguntas. Ah, ok. ¿Cuál era la pregunta? ¿Tu nombre y qué don te gustaría experimentar, tener, ver o has visto o te llama la atención? Mi nombre es Valeria y la otra pregunta no sé. Ok. Mi nombre es Daisy y la verdad me intriga o me gusta el don de lengua. Mi nombre es Adriana. El don que a mí, todos son interesantes, así que todos me llaman la atención, pero el que yo diría, mira, este está nice, es el don de sanidad. Bueno, mi nombre es Elimelech. No creo que estoy como que en posición de decirle a Dios, Dios, yo quiero este don, ¿verdad? Porque no es mi decisión, pero si la tuviera, la decisión. Pero hay que pedirlo, ¿no? Exacto, hay que pedir, pero también hay que pedir la voluntad de Dios. Anyway, we're sidetracking. Creo que el que yo pediría sería el de profecía, que me interesa el hecho de poder servir a la iglesia en ese aspecto. Yo iba a decir lo mismo, pero mi nombre es César. Y de los 9 dones, era el de profecía, que ya Elimelech lo pidió primero, así que voy al segundo que me llama la atención, es el de discernimiento de espíritus. Porque se ha visto que, yo digo moralmente, ¿no? Nosotros estamos diseñados en que siempre vemos lo malo a todo. Y lo bueno, ¿qué pasa con lo bueno? O sea, hay algo bueno. Entonces, en este caso, el discernimiento se ha visto mucho en redes sociales que siempre ven que demonios, que esto y que el otro, y lo bueno. O sea, me gustaría experimentar esto, ¿no? El poder ver tanto ángeles como los que no hay que mencionar. Así que vamos a continuación con la primera pregunta. ¿Qué es la interpretación de lenguas? Ahora sí, desde... La interpretación de lenguas
Lo que yo encontré es la habilidad dada por el espíritu para entender un idioma antes desconocido, aún incluso al intérprete, y para traducirlo a otros, o el proceso de acción que permite que una persona conozca y comprenda el mensaje que se le está transmitiendo en otra lengua desconocida. O lenguas angelicales, si se puede decir así. Perdóname. Y también o sea, es el don que te lo da el Espíritu Santo, que cuando derrama el Espíritu Santo sobre ti, y si tú se lo pides, y si es su voluntad dártelo, pues para que interpretes la lengua de otro, si se va a manifestar en la vida de otra persona. Sí, es muy común ver, digamos, el don de lenguas, digamos, en este siglo o en cualquier siglo, ¿no? Pero lo que no se ve mucho es la interpretación, o sea, quien se levante a interpretarla. Dejémoslo así, si yo voy, bueno, como me pasó, vine a Estados Unidos, no sé nada de inglés, entonces tengo que buscar un intérprete como para poder sobrellevar este mundo de Estados Unidos, que es muchas cosas, ¿no? Que salir a comprar, que esto, no es como mi país donde pues tienes todo accesible a la mano. Pues aquí necesitas de alguien, necesitas de auto, necesitas de muchas cosas, y si no sabes el lenguaje, te perdiste. Así mismo es con esta interpretación. Si no se busca una interpretación, estamos perdidos en este caso. Vale, la misma pregunta. La interpretación de lengua es cuando el Espíritu Santo te da la habilidad de entender las lenguas angelicales. Y Adriana, lo mismo. Pues sabemos que es un don, por ende es un regalo que el Señor nos da, y es una bendición. Y para mí este don va de la mano con el don que hablamos a la vez anterior, que es el don de hablar en lengua. Y para ponerlo en arroyo habichuela, si tú eres un intérprete de lengua, básicamente es como decir que tú eres un traductor, pero de lenguas celestiales. Claro, exactamente. Y es interesante, podemos ver en el capítulo de Hechos 2, que me llamó la atención, que lo estuve leyendo hoy, de Hechos 2, del 4 al 12. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu daba que hablaban. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oís nosotros hablar en cada una de nuestras lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, elenitas, y a los que habitaban en Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes. Esto está difícil de traducir. Los oídos hablan dice, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Están todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quieren decir esto? En otras palabras, dejémoslo así, hoy aquí en la iglesia descendió el Espíritu Santo y todos nosotros estamos hablando una lengua diferente, pero el corozo se escuchó el estruendo, y en el corozo habían rusos, habían alemanes, habían japoneses, y ellos confundidos porque uno de ustedes hablaba japonés, uno de nosotros hablaba ruso, y ellos entendían lo que se estaba diciendo. En este caso se está hablando de algo espiritual, o sea, es una lengua espiritual en diferentes, pero con su idioma. En otras palabras, el Señor les dio tal vez la interpretación a todos los que estaban afuera para escuchar en su lengua. Pero lo que hablaban los judíos era un don celestial. Entonces ellos tenían esta interpretación, el Señor les dio como para que vean que es real, ¿no? Obviamente, ¿no? Así que vamos con la pregunta al público. ¿A quién le quieres preguntar o quieres decir algo? Bueno, como yo estoy en la silla caliente, yo voy a
pasar esa responsabilidad a otra persona. Y así es que va a funcionar el jueguito. El que escoge ahora mismo, la próxima persona que le toque esa pregunta, o sea, por ejemplo, si yo escogí a César y su pregunta es, qué sé yo, ¿qué es 2 más 2? Tú la contestaste y ahora tú escoges la próxima persona para preguntar. Emanuel. Pues entonces a Emanuel yo le pregunto qué es 4 más 4. ¿Me entiendes? Y así es que vamos. Y así vamos. Entonces, ahorita la primera persona, ¿quién va a ser? Waldi, un número entre el 1 y el 3. Palito. El 2. A Palito. A Palito. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál don espiritual has experimentado o tienes? Bueno, yo le estaba contando a Valeria hoy que tuve una experiencia en un crucero con una persona que no hablaba español. Yo estaba en pelea con el Señor, pero el Señor me dijo que le hablara de Jesucristo, de Él, que le predicara el Evangelio. Y yo dije, Señor, pero si él no habla ni gota en español, lo que hablaba era inglés nada más. Llevábamos como 3 días, nos repartían la mesa, era uno de los mozos. Y mi esposa hablaba inglés con él, hablaba Tracy, que estaban con nosotros, Jaciel. Y en la próxima noche que fuimos, pues yo estaba, él estaba hablando en inglés y empezó a hablar en español todo. Y yo me quedé asombrado y me cogió de bobo. Llevo 3 noches aquí diciendo que no habla ni gota en español y todo lo entendí yo en español. Cuando se fue, le dije a mi esposa, le dije, este tipo que se cree nos cogió de bobo porque me dijo, no, él no estaba hablando en inglés todo. Y ¿cómo va a ser si yo lo entendí todo en inglés? Todo lo que le entendí fue en español. Todo lo que habló en inglés yo lo entendí en español. Ahí comprendí que el Señor me dio la interpretación, entender. Yo dije, Señor, verdaderamente que para ti no hay ningún límite. Cuando me fui, pues le hablé en español, le dije, Cristo te ama, Cristo es grande, maravilloso. Yo dije, como tú me interpretaste a mi Señor, pues tú le vas a interpretar a Él. En ese momento, pues el Señor me dio esa bendición de poder entenderlo. Y para el Señor no hay límite. Como decía César, ellos hablaron en el día de Pentecostés lenguas humanas. Están las lenguas angelicales y lenguas humanas. La palabra nos dice que es mejor hablar una lengua humana que 1000 angelicales. Yo creo que Dios es el que nos da la interpretación a quien se la quiere dar. Dios es el que da las lenguas. Dios es el soberano sobre todas las cosas. Nosotros no podemos poner límites de nada. Dios es grande y poderoso y entiendo que Dios me da el don de predicar el evangelio, de hablarle a otras personas. Tal vez no me paro ahí a predicar, pero donde quiera que me paro, siento el deseo de predicarle a todo el mundo, de hablarle del Señor y de poder manifestarle, decirle, Cristo te busca, Cristo te ama, Cristo te está diciendo esto. Y las personas entonces salen llorando y me dicen verdaderamente que Dios, yo le estaba pidiendo al Señor que me dijera algo de parte de Él. Y el Señor me lo manifiesta a mí para yo decirle a la persona. Como yo le decía a Valeria, no se puede tener miedo. Cuando el Señor te dice algo, dilo sin miedo. Dilo sin miedo porque el Señor es el que te lo está poniendo en el corazón. Porque el Señor no te va a poner que le digas a una persona que Él le ama. Nadie te lo va a poner, el diablo no te lo va a poner en el corazón. Solamente el Señor te va a decir, dile a esa persona que yo lo amo. El diablo lo que te puede decir es, darle una bofetada. O dile esto. Pero cuando tú sientas el corazón y dices a una persona, Cristo te ama. Ese es el Señor que te está enviando y te está diciendo y te está tocando. Háblale a esa persona, que tú no sabes lo que va a pasar a esa persona más adelante. Que el Señor le bendiga. Amén, un aplauso. Un aplauso, por favor, para... ¿Verdad? Y algo que quería añadir rápido. Es que una de las maneras que Dios nos revela dónde es que Él nos quiere es a través de los dones. Y de la manera que se encuentran los dones es simplemente experimentando en qué área de la iglesia podemos servir. Y no todos quizás tenemos esa habilidad de poder evangelizar, pero algunos tenemos otras habilidades dentro de la iglesia. Simplemente es el hecho de buscar y servir para saber dónde es que Dios te quiere. Y poder hablar del Señor. Miren, hay muchos medios para poder hablar. Este medio, por ejemplo, yo nunca me imaginé estar detrás de una cámara, pero tal vez ustedes me ven detrás de una cámara, pero es lo que se está hablando y es de nuestro Dios, de nuestro Jesucristo que vino a salvarnos. Así mismo pasó con Palito. Ahora, la siguiente pregunta tiene que ver justamente con esa pregunta, porque él interpretó en una lengua humana.
Ahora hay lo que decía Palito, hay lenguas angelicales, ¿no? En las cuales se tiene que traducir, pero es el mismo principio. Llega a nuestra mente la traducción, llega a nuestro corazón la traducción. Lo que la lengua quiere decir es un mensaje de Dios para la iglesia. Entonces, el que no está en la iglesia no va a entender el mensaje. El que está en la iglesia va a entender el mensaje. Y la interpretación es de eso. Así que la siguiente pregunta para las muchachas es: ¿cómo traduces lenguas angelicales? Porque ya vimos la parte, ¿no? Que fácil, traducir inglés para los muchachos, facilísimo. Para mí, difícil. Difícil. Entonces, las celestiales, para mí, más difícil aún, me hago entender. Pero ¿cómo uno llegaría a ese punto de poder traducirla? O ser intérprete de una lengua angelical. Vamos con Yadriana. Pues básicamente es que no lo haces tú, lo hace el Espíritu Santo. Por ende, no tienes por qué de preocuparte como que, yo no sé cómo hacer esto, yo no me atrevo a hacerlo, porque no eres tú quien lo va a hacer. O sea, ¿cómo lo digo para que asegurarme que me entiendan? O sea, es que no es como como dijo César, no es como yo decir simplemente porque yo sé inglés. Por ende, si yo necesito traducir algo de español a inglés, yo simplemente lo puedo traducir con mi propio entendimiento. Pero yo no sé lenguas angelicales. Por ende, yo no puedo traducir algo, interpretar algo, si no está dentro de mi entendimiento. Pero el Espíritu Santo sí lo conoce. Si simplemente nos dejamos que Él nos use, pues va a tener la traducción correcta y va a llevar un mensaje de edificación. Tan nerviosas, Valeria. Tan así como, a mí no. Espérate. Ajá, espérate. ¿Cuál era la pregunta? No, era cómo traduce lengua angelical. Sí, ¿cómo se traduce en lenguas angelicales? Pues a través del Espíritu Santo, pues así, a través del Espíritu Santo, si Él te da el don. Amén. Daisy. Literalmente lo que ella dijo. Si el Espíritu Santo se quiere manifestar en ti, lo va a hacer. O si tú quieres que Él se manifieste en ti para eso, y es su voluntad, o sea, si tú quieres que Él se manifieste en ti, como dije anteriormente, órale y pídeselo. Si es su voluntad, Él te lo va a dar. Si no es su voluntad, pues sabes que no te lo va a dar. Y es interesante porque estas preguntas no es que las hago yo, las hace el público. Mire, el público está pendiente de lo que tal vez la iglesia quiere decir. Y son preguntas como de alguien inconverso, digámoslo así, alguien que no sabe pero quiere saber. Entonces, ¿cómo traducir las lenguas angelicales? Primero, aceptar a Cristo en tu corazón. Segundo, leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pero no solo es el hecho de leerla. Ya ahí viene algo que también se necesita interpretación. Dice que en lo secreto Él te va a revelar todo lo que está oculto, y lo que tal vez tú piensas que esta palabra es oculta, o la Biblia es tan oculta de muchas cosas, Él te lo va a ir revelando. Lo tercero, la llenura del Espíritu Santo. Si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, pues no vamos a interpretar nada, lo que venga del Espíritu Santo. Entonces, son digamos, estos parámetros, ¿no? Para poder entender. Ahora, Pablo también decía algo de que si tú hablas en lenguas, también pide interpretación para que tú mismo interpretes, o sea, tú mismo sepas lo que estás hablando. Entonces, hay que entender que el que tiene el don tiene que practicarlo primero, practique las lenguas y deje que el Señor obre también a través de la interpretación en usted. Que eso es algo que se debería manejar. Lo otro sería de practicarlo, o sea, escuchar las lenguas, y para poder saber quién tiene la interpretación y quién no. O sea, ¿cómo sabemos algo si no probamos? O sea, yo no sé tocar la batería porque nací tocando la batería. Tuve que practicar, error, ir mejorando. En este caso no es que prueba y error, el Señor se le da y tiene que hacerlo. Ahora hay que escucharlo, hay que interpretarlo también para poder hacerlo. No sé si quieres decir algo. Que me miraste así con... ¿No?
Entonces hay que comenzar a manejar nuestros dones en el sentido de hay que hacerlo, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está tan cerca y el amor de muchos se va a enfriar en el camino. Pero si no hay esta respuesta de los dones, pues se van a enfriar más rápido. Hay que descongelarlos con el fuego del Espíritu Santo, en este caso, con todos los dones. La profecía, el discernimiento de espíritus, el de hacer milagros, todo esto se tiene que revelar hacia el mundo porque el Señor es real. Si no, ¿cómo van a creer? Entonces, hay que comenzar a practicarlo. ¿No? ¿Ya no quieren? Entonces, a Palito le voy a preguntar a quién quiere, a quién le toca. La siguiente pregunta para el público. ¿A quién? A Gloria. Bueno, Gloria, la pregunta es, ¿cuál don le gustaría tener y por qué? Me gustaría tener el don de profecía también. Pero más allá del don de profecía, considero que uno de los dones más importantes es el don de servicio. Creo que es tan importante que podamos servir, que podamos dar esa milla extra por los demás y que podamos cubrir y satisfacer las necesidades que los demás puedan tener. Creo que eso es sumamente importante porque eso hace que nosotros podamos demostrar el amor que Dios ha puesto en nosotros para con los demás, el poder servir. Sí, y si nos vamos a lo que, ¿verdad?, dijimos al principio, o lo que llegué a mencionar al principio, que nosotros somos esos mismos, o sea, somos sirvientes del Señor, hasta mismo le llamamos Señor porque somos sus sirvientes. Y eso del don de servicio a veces es difícil servir en sí, porque servir significa entregar tu voluntad y hacer la de otra persona. Entonces, si la voluntad de esa persona no alinea con la tuya, pues se te va a hacer bien difícil poder servir a esa persona. Y sucede que la voluntad de Dios es que nosotros literalmente crucificamos nuestra carne, o sea, nuestra voluntad. Y eso en sí es difícil. Y el don de servicio dentro de la iglesia es muy importante porque necesitamos acordarnos que todos los dones en sí son para servir, o sea, son para la edificación de la iglesia. Amén. Y qué bueno que... Ay, no me miran. Voy a bajar de peso después de este podcast. Y lo que iba a decir era justo eso. Primero, para poder manifestarse el don, hay que servir en la iglesia en cualquier área. No necesariamente un rango, ya tengo 10 años en la iglesia, así que voy a ser pastor. No, primero sirvamos a la iglesia, entendamos que las necesidades de la iglesia, veamos qué le hace falta a la iglesia. Hay muchas áreas que se puede servir, tanto como personal, económico, muchas cosas. La iglesia necesita de su servicio, pero no porque nosotros queramos que ustedes sirvan, sino porque Dios ama que nosotros sirvamos a los demás. Y eso se muestra el amor a través del servicio. La siguiente pregunta para las muchachas, que va a comenzar Daisy. ¿Cómo sé que tengo la traducción correcta? ¿Cómo sabes que pues se derramó el Espíritu Santo, hablamos de lenguas y tú dices, ay, yo creo que esto dice? No creo, o sea, tú dices, esto es lo que el Señor quiere decir. ¿Cómo sabes que es correcto? Pues si ya has tenido la oportunidad de que la presencia del Señor y el Espíritu Santo se derrame sobre ti, vas a saber que sí es el Señor. O es que a veces como que el Señor es tan persistente con lo que quiere y como que tú le dices, no, eso no. Y Él te dice, no, eso es lo que vas a hacer. Y es como que un sentimiento ahí tan persistente y no te deja, como que no te deja pensar en otra cosa y es ahí. Pues probablemente sea el Señor que quiere que interpretes eso. Amén. Vale. ¿Cuál pregunta? Pues porque la traducción viene del Señor,
o que alguien tiene el don de... El don, me perdí. ¿De interpretación? Ajá. O que el Señor permita que en ese momento alguien lo entienda. Sí. Pues lo primero es que, vamos a ponerlo, por ejemplo, si yo escucho a mi madre o a mi padre llamándome a lo lejos, yo voy a reconocer su voz. Por ende, si tenemos una relación con nuestro Padre Celestial, tenemos una relación con nuestro Espíritu Santo y el Espíritu Santo está sobre nosotros, pues vamos a reconocer que es su voz, por ende vamos a saber que la traducción viene de Dios. Pero si todavía tienes dudas de, ¿es de Dios o no? Pues Dios, la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y si si la traducción que tú diste, tú sabes que va en contra a la palabra de Dios, a la que ya está escrita, pues no creo que Dios vaya en contra de su palabra. So, si por ejemplo la interpretación es que vas a tener venganza contra tus enemigos, pues tú sabes que eso no es de Dios. O que no tienes que perdonar a nadie, sabes que no es de Dios. O sea, la Biblia dice tienes que perdonar, la venganza no es buena. O sea, si contradice la Biblia, no es de Dios. Pero si la Biblia lo estipula así, pues sabes que es correcto. Elimelech, ¿quieres decir algo? Te pregunto, César, can you understand what I'm saying? Of course. La pregunta era que si puede entender lo que estoy diciendo. Of No, course. ¿verdad? No. Entonces, tú ahora mismo puedes entender lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ahora sí. ¿Por qué? Porque estás en mi lenguaje. ¿Sabes español? Entonces, te pregunto que si de repente alguien aquí está hablando en lengua y Dios te da la traducción, o sea, es literalmente que tú puedes entender qué es lo que está diciendo esa persona. O sea, no es que un pajarito vino y te dijo, mira, puede ser que esto fue lo que dijo. Es que literalmente Dios te está dando esa habilidad de poder entenderlo como cualquier otro lenguaje. O sea, como un lenguaje que tú conozcas. Y esa manera, esa directness, efectividad, solo lo da Dios. Entonces, que yo entiendo que sabemos que la traducción es real si lo entendemos. O sea, si verdaderamente es algo que lo podemos entender. O sea, no estar inventando cosas cuando no deberíamos, porque eso es, ¿verdad? No quiero decir que es blasfemia ni nada, pero eso es tú metiendo las patas donde no tienes que meterlas. Así es, y queda claro, ¿no? Entre más buscamos de Dios, pues más vamos a entender eso. Ahora, la reverencia también es algo que tiene el Espíritu Santo. Por ejemplo, si yo comienzo a hablar en lenguas y ustedes tienen temor, pues no es de Dios, es simple, porque de 30 o 20 personas que estamos aquí, la mitad está dividida con un sentimiento de temor y el otro me hago entender, si el Espíritu Santo cae, pues es porque el 100% está encendido, o sea, estamos en el mismo sentir. Y ese sentir de paz se deja ver que es real, que es de Dios. Asimismo pasa con la interpretación. Si hay una duda, si hay un temor, pues se está interpretando carnalmente y ahí es donde ya hay confusión. Y ahí es donde nosotros no deberíamos meternos, ¿no? Así que vamos a la otra pregunta al público. Gloria me va a decir a quién. A Emanuel. A Emanuel. Oh, no, pero aquí se están dando duro en la primera fila. Bueno, vamos con una fácil. ¿Qué era la pregunta? Ok. ¿Qué decía el sello de Apocalipsis? Embuste. ¿Cuál de estos dones te llama la atención? Llegaba en mi cara. ¿Cuál me llama la atención? Me llama la atención, número uno, comparto mucho el pensamiento de nuestra hermana Gloria. Yo creo que, ¿verdad? Dios me ha permitido involucrarme en muchas cosas y entiendo que el don de servicio es algo que estoy, ¿verdad? Bien arraigado en mi vida y le agradezco al Señor por eso, por permitirme servir en la iglesia en muchas áreas. ¿Qué don me gustaría tener o que el Señor me dé? Yo creo que el don de profecía o de interpretación de lengua, porque yo creo que debe ser una experiencia bien hermosa, tú poder descifrar lo que el Señor quiere decir a través de otra persona, porque, ¿verdad? Eso no lo hace casi nadie, ¿verdad?
porque hay que tener una profundidad y una relación con Dios bien profunda. Dios hace como le plazca, ¿verdad? Pero no creo que Dios le dé ese don tan especial a cualquiera, sino que eso como que como cristiano y como persona hay que ganárselo. Y yo creo que eso debe ser un privilegio bien lindo que el Señor te permita. Exacto, y en ese el don de interpretación de lenguas, no es como que Dios no quiere que nosotros lo tengamos, porque a la misma vez, creo que Pablo menciona que el que hable lenguas, que pide la interpretación de lo que hable, o sea que está accesible, lo único es que tienes que tener una relación con Dios y tienes que, o sea, Dios ya hizo el 90% del esfuerzo, bueno, el 99% del esfuerzo, porque eso es un regalo. Lo único que tú tienes que hacer es simplemente estar con Dios y orar, o sea, en intimidad con Dios, pedírselo de corazón. Y con el corazón, ¿verdad? Recto, o sea, no se lo va a decir, Señor, yo quiero tener el don de interpretación para decirle a toda la iglesia. Eso está mal. Porque tú deberías hacer esto con la intención de servir, porque todo esto es de servir, o sea, de yo bajar mi ego, yo bajar quién soy, humillarme y servir a alguien más grande que yo, en este caso Dios. Así es, y es algo que es real, ¿no? Mucho don de lengua, pero la interpretación, ¿dónde está? Yo me acuerdo en los años de mi juventud, que eran hace pocos días nomás, en Ecuador hubo una manifestación pero brutal de hablar en lenguas, que esto y que el otro, hasta que un día nuestro pastor, que falleció hace mucho tiempo ya, él se levantó y dijo, pero ¿y la interpretación? Si no, se me callan todos. Y es como que la gente reaccionó, dijo, es verdad, o sea, ¿qué quieren decir? Entonces como que nos frenamos. Eso causó incluso división en la iglesia, porque unos decían, no, es que yo sé lo que están diciendo, pero ¿y qué es? O sea, el pastor preguntó, ¿qué es lo que están diciendo? Nada más. Y nadie tenía una respuesta. Entonces causó división en la iglesia donde yo nací. Entonces hubo una corrección, yo digo en el tiempo. No se extendió mucho, pero hubo esa corrección. Y después de en adelante hubo después una manifestación igual sobre el don de lenguas a través del mismo pastor. Y yo me acuerdo, una joven que estaba yo estaba a cargo de los jóvenes en ese tiempo, y una joven que yo creo que tenía como 3 semanas de ser bautizada. Se levantó y dijo, esta es la interpretación, en pleno culto. Y lo dijo y se estremeció toda la iglesia, todos caímos a llorar. Yo me acuerdo, estaba en la batería, yo lloraba porque realmente era lo que el Señor quería decir en esa iglesia, que iba a haber una transformación de ideología, y eso pasó. Nosotros pasamos de aliancistas, después de las aliancistas a independientes, y ya después caímos en algo que el Señor quería, o sea, que el Señor quería cambiar esa ideología en la iglesia, y lo hizo, y fue real y todos lo vimos. Entonces, vemos estas dos partes, ¿no? Una donde hubo una corrección de parte de esto, que yo la viví, y la otra que también la viví, que fue real de Dios, porque la iglesia tenía que avanzar. Ahora, gracias a Dios, es una de las iglesias más grandes de Ecuador, de Quito, tiene más de 8 cultos. O sea, en ese tiempo que pasó, no teníamos ni un solo culto, o sea, éramos como 40, 50 personas. Ahora creció, y era porque Dios quería hacer algo con esa iglesia. Así que no me sorprendería que en un culto se hable en lenguas, uno de nuestros muchachos o alguien de la iglesia se levante de la interpretación, y que sea algo que el Señor quiere hacer avanzar a esta iglesia. Yo anhelo eso que pase, o sea, porque cuando yo lo sentí, créame, yo en esa batería yo comencé a llorar, pero como que se me hubiese muerto alguien, o sea, yo lloraba y lloraba y lloraba, y fue así algo que nunca me ha pasado. O sea, ustedes me ven así, pero no me van a ver así llorar muy fácilmente. No es que sea duro, sino que es difícil llegar a esa profundidad de sentimiento, y yo creo que solo el Espíritu Santo lo hace. Así que vamos con la otra pregunta, vamos con la última. Si se necesita interpretación, ¿siempre o no? ¿Se necesita siempre una interpretación o se deja así? Los ojos de Vale es como que, a mí no, por favor. Daisy. A mí no. ¿Por qué a mí? La última.
Sí. ¿Se necesita una interpretación o no se necesita? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú piensas? Pues pienso que si el Señor se va a manifestar con la iglesia o le quiere hablar a la iglesia a través del Espíritu Santo y el don de lenguas en una persona, Si se necesita interpretación o no. gracias. Pues si es, o sea, una palabra, como dijiste ahorita, hacia la iglesia, una palabra de parte del Señor, pues preferiblemente se necesitaría un intérprete. Y para esto quiero ir a 1 Corintios 14 del 9 al 17. Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado, pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Lo dije hasta el 15, pero sí, el punto es que aunque sea para la iglesia o para tú con el Señor, preferiblemente en las dos ocasiones que sí hay un intérprete. Así es, y lo que acaba de leer es Pablo diciéndole a la iglesia de Corintios, mire, este es el orden, digámoslo así, que no sale de él como persona, sino sale del Espíritu Santo, porque había manifestación del Espíritu Santo en esa iglesia. Solo era de darles una guía, ¿no? Porque eso hacen los pastores, nos ayudan a tener una guía para llegar al camino correcto. Ahora nosotros decidimos si le hacemos caso o no. Decidimos si aceptamos a Cristo o no, eso es su decisión. En este lado nosotros le estamos diciendo que Dios salva, que Dios es correcto, que Dios es real y que Dios es alguien que le está buscando. Usted decide creerlo o no. Entonces, ¿se necesita intérprete o no? Le voy a dejar a Vale al final. Dale, Adriana. ¿Se necesita una interpretación o solo se habla en lenguas? No, en resumen sí se necesita intérprete, porque si no tienes intérprete es como va a hablar al aire, o va a pasar como por ejemplo el ejemplo que tuviste ahorita de la iglesia. Todo el mundo su espíritu estaba lleno, pero no se entendía lo que el Señor quería decir. Si esa joven se hubiera quedado callada y no hubiera dicho la interpretación que el Señor le había dado, no hubiera habido esa edificación que tuvo, esa bendición que tuvo tu iglesia en aquel momento. Claro. Por ende, sí, es necesario tener un intérprete. Vale. Yo pienso que sí se necesita, si es para la iglesia o para alguien. Y si tengo la interpretación, pero no lo digo, ¿qué pasa? Si no lo digo, el Señor va a usar a otra persona y me va a quedar así la bendición de que el Señor me use. Así es. Y hay que entender algo, ¿no? Si se necesita o no, eso no depende de nosotros. Dios desea la manifestación del Espíritu Santo a través de su iglesia. Lo hizo en Pentecostés. Ahora, quiere seguir haciéndolo. No es que solo pasó eso en el pasado. Eso tiene que seguir pasando. Entonces el Señor desea eso siempre, que nosotros estemos en una comunión con un fuego, que manifestemos todos estos dones. No es si necesito o no, o sea, Dios quiere hacerlo. Lo que se necesita es un corazón dispuesto, dice la Biblia. Y ese corazón dispuesto es lo que nosotros debemos cambiar.
En la Biblia dice que los corazones de carne los corazones duros tienen que convertirse a un corazón de carne para poder llegar a esto, ¿no? A tener una disposición. El servicio se necesita estar dispuesto. La profecía se necesita estar dispuesto. Todo es disposición y todo se traduce en decisión. Decida qué hacer con lo que el Señor le ha dado. Porque todos hemos llegado a la iglesia por algo o por alguien. Entonces, de ese alguien, si es Jesús, si es Dios, si es el Espíritu Santo, pues tenemos que decidir hacer algo con eso. Y no para los que saben, sino para toda esa gente que nos ve que no sabe. Que aquí veamos a alguien que es real, que hablamos los cinco, que somos reales, que tenemos un Dios que resucitó y sigue viviendo en nuestros corazones y seguirá reinando por los siglos de los siglos. Amén. Hasta que Él regrese y esperamos su venida. Así que vamos con la pregunta del público. Emanuel nos dice: ¿a quién? Que no sea su mamá. A papi. Entiendo lo que me dicen de allá. Bueno, Emanuel se esquivó una bala y se lo pasó a Carmen. La pregunta es la siguiente: ¿qué puede decir sobre el don de las lenguas y su interpretación? ¿Qué puede decir sobre el don de las lenguas y su interpretación? Se ha tocado ese tema desde que comenzaron, pero a la última pregunta que hizo el hermano César, si era necesario, sí es necesario, porque los dones son para edificar la iglesia. Los dones son para edificar la iglesia. Si se habla un idioma en el cual nosotros no entendemos, es como poner a predicar a un americano allí y la congregación aquí no entiende inglés. En nada nos edifica lo que ese hermano o hermana diga allí. Y el hermano César mismo explicó lo que pasó yo en Quito, que había mucha lengua, pero no había interpretación y no pasó nada. El pastor tuvo que intervenir. Cuando el pastor intervino, una joven se levantó, interpretó esas lenguas, entonces la iglesia comenzó a crecer. Es decir, que las lenguas y la interpretación tienen que ir unidas para que la iglesia crezca. De lo contrario, pues, va a pasar lo que pasaba en Quito, se va a quedar estancada la iglesia, y nosotros lo que queremos es que nuestra iglesia crezca. Y el Señor nos tiene dicho en su palabra que los dones espirituales, todos los dones espirituales son, amados hermanos, para edificar la iglesia. Y todo lo que sea para edificar la iglesia, bienvenido sea. Cualquier otra cosita, amado hermano. Sí, no, y estoy, ¿verdad?, de acuerdo con eso. Ya para ir cerrando, el hecho de que sí es necesario la interpretación en el sentido de que si no hay intérprete, ¿verdad?, para las lenguas que se están siendo hablado, entonces es más que para esa persona. La bendición se queda en el corazón de esa persona. O sea, es entre esa persona y Dios, pero hasta esa persona no sabe lo que está hablando. O sea, que sí se necesita interpretación para que ese don sea útil fuera de lo que es para una sola persona. Aquí, una pregunta más. Aún ¿Hay otra pregunta? siendo para una persona, el Señor le da interpretación a esa persona, aunque sea allá en privado, pero esa persona va a recibir interpretación. ¿A quién quiere que le pregunten de todo este público? Vamos a preguntarle a mi hermana Daisy. Le miró con una santidad. Le dijo amén, hermano. Que el Señor le bendiga, dijo en su mente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Verdad? No la ha dicho. La pregunta dice, si me acuerdo, ¿qué le puedes decir a los jóvenes de esta iglesia? Wow, que se metan más en la presencia del Señor, que busquen más al Señor, que tengan esa intimidad sobrenatural con el Señor, para que el Señor les siga revelando cosas, para que el Señor les siga dando dones. Porque ustedes son los futuros adultos de esta iglesia, los que van a dirigir la congregación, que tienen diferentes, qué sé yo, uno alabanza, otros pueden ser pastores, otros pueden ser maestros. Eso sería todo. Amén, un aplauso.
Así que, ya para terminar, muchas gracias por estar en este podcast. Así que el otro martes que nos toque, venga preparado porque le vamos a preguntar también. Así que ya no se salva nadie aquí. Todos vamos a salir en YouTube. Así que muchas gracias por estar en este podcast, muchachas. Que el Señor les bendiga. Exneos.